Global Partners, líder en prevención y control de alcohol y drogas en ambientes laborales, y la seguridad inteligente de Securitas para tu empresa, presenta nuestra conversación de actualidad y política de hoy acá en Mesa Central. Me río porque Isabel Pla llegó hace como media hora, pero anda dando vueltas afuera. Y estoy sola aquí contigo. Y está entrando recién. Isabel Pla está haciendo relaciones públicas, está saludando. Yo saludé a todo el staff igual, Isabel. La gente no está oyendo lo que estás diciendo, te digo al tiro. Yo estudié Relaciones Públicas en el glorioso IPB, ¿Viste? que no se te olvide. ¿Viste que Isabel Pla está IPB practicando? que por supuesto no existe para la ¿Ya no audiencia existe el menor IPB? de 40 años. Ya no existe. Lo el IPB. absorbió la Universidad Diego Portales. Ah, de veras, tienes razón. IPB. El IPB, qué bueno. Antiguo. Después de esa joyita, Isabel Pla, parte Tati Clima hoy día, con la joyita. Sí, mira, mi joyita tiene que ver con un poquitito lo que hablaste con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, hace un rato. Y bueno, confirmó que esta semana, antes del 1 de junio, el gobierno va a ingresar el proyecto de ley que va a despenalizar el aborto. Entiendo que hasta las 12 semanas de gestación, que es lo que he podido averiguar. No quiso decir la ministra. Bueno, eso es lo que yo pude reportear. Se cumple así con un compromiso del presidente que básicamente han criticado porque llega tarde, pero llega finalmente. Es parte de su programa de gobierno y seguramente él lo explicará con mayor detalle el domingo 1 de junio. Y aunque hemos escuchado que para los parlamentarios no es prioritario, por tanto hay amenazas de no ponerlo en tabla, lo que no es prioritario para los legisladores no modifica la urgencia que tiene el colegislador, que es el Ejecutivo. Pero yo quiero hacer básicamente foco en dos cosas que se habla poco o que se va a empezar a conversar mucho con el tema de este proyecto de ley. A ver. Mira, se viene, yo creo, espero, un debate profundo y seguramente tenso sobre los derechos reproductivos en Chile. No es nuevo. Llega en un momento distinto, primero porque no estamos en un primer año de gobierno, por tanto la discusión que se dé en este gobierno va a ser breve, básicamente, y tampoco porque hay mayorías progresistas en el Congreso. Y por lo que dicen las encuestas, tampoco hay tantas mayorías progresistas en la ciudadanía. En el país. ¿Cierto? Ni en el mundo, digamos, ya que estamos. Ya. No te aproveché, ya te por el chorro. ¿Ya? Claro. Pero, y también porque el clima social cambió. Hay un poco más de desafección, más distancia con la política y al mismo tiempo un avance más claro de los sectores conservadores, ¿cierto? Desde los movimientos feministas ha llegado una ola de críticas duras por el retraso del ingreso a este proyecto de ley. Han acusado de falta de convicción, de desorden político. Y por otro lado, el anuncio volvió a activar con fuerza las posturas más pro vida, que cuestionan el proyecto desde lo moral y también desde lo político. Pero hay un par de ángulos que ha empezado a instalarse en la discusión. El aborto como un tema inoportuno en un país con crisis de natalidad. Yo quiero hacer ahí el primer punto. Chile tiene una de las tasas de fertilidad más bajas del continente y hay voces, incluso desde sectores de centro, que preguntan si tiene sentido ampliar derechos reproductivos en vez de enfocarse en políticas que incentiven la maternidad. Y aquí yo quiero ser clara. El aborto legal no es una política de natalidad, es una política de derechos. No busca reducir nacimientos, sino evitar que las mujeres sean criminalizadas por decidir no continuar con un embarazo. Y confundir esos planos, el derecho con el de la demografía, solo enturbia la discusión. Ahora hay otro tema que me gustaría poner en foco, que lo pasó por ahí la ministra también. Desde que se aprobó en 2017 el aborto con 3 causales, muchas mujeres han tenido que trasladarse a diversas partes del país porque han llegado a recintos hospitalarios donde varios doctores o prácticamente todos han declarado objeción de conciencia, por tanto no han podido ser atendidas, en este caso en su derecho y con una ley de por medio. Y todos estos casos sin muchas consecuencias. Por eso es tan importante que la Contraloría haya tomado razón de un reglamento del Ministerio de Salud, en el que se establece básicamente que si un centro que es parte de la red pública y recibe financiamientos públicos, no puede escudarse en la objeción institucional. Y si así fuere, tiene que dar una solución a la persona que llega con la intención de abortar. Esto, aunque parece técnico,
va a ser claro si este aborto finalmente, si este proyecto de ley de aborto más libre es aprobado, puesto que si no va a quedar en letra muerta. Si todos los doctores tienen el derecho de declarar objeción de conciencia, aunque sean hospitales públicos y con recursos públicos, finalmente la ley hecha no sirve de nada si no existe la capacidad de las instituciones de salud de darle respuesta a las mujeres que accedan en este minuto a la ley al aborto por 3 causales y en un futuro, si así se aprobara, el del aborto libre. Ya, pero es imposible que los médicos representen una demografía distinta al resto del país, digamos, el conjunto de los médicos. O sea, que todos los médicos de Chile se opongan o pongan objeción de conciencia es en la práctica imposible, digamos. O sea, A menos que la ley estuviera mal hecha, digamos. bueno, el reglamento no había salido, entonces había dejado un espacio gris donde finalmente se recuerdan que hubo una discusión con la Iglesia Católica, con muchos académicos, que básicamente estableció que cualquiera podía tener una objeción de conciencia. Y eso te dejaba en una zona en el que si tú llegabas a un hospital y habían 10 médicos y los 10 se te declaraban con objeción de conciencia, la persona tenía que trasladarse a otro lugar. Y hubo casos de personas o niñas que tuvieron que trasladarse a otros lugares No, claro, de Santiago. sí, o sea, efectivamente es un problema. Es un digamos. problema. Sí. Entonces, básicamente... Pero también es un principio. Es un principio. Así Claro. es. Y bueno, ese es un Quid tema... pro quo. Es un tema, yo creo que el tema del aborto básicamente es un tema que hay que tomárselo en serio. Yo entiendo que provoca todo tipo de sensaciones de polarización, de opiniones que son todas válidas, pero sin duda hay varios países que tienen el aborto libre, legal, obviamente con un tope claro de semanas, y en eso yo me declaro absolutamente a favor. Creo que 12 semanas es es un tiempo, según lo que se ha estudiado y lo que se ha dicho científicamente, que además sería lo prudente para poder realizarse un aborto en el caso de así desearlo las personas. Isabel Pla. Yo, bueno, El mira, proyecto va a entrar esta semana, perdón, ¿Ah? antes de la cuenta pública, el Sí. proyecto va a entrar esta semana, digamos. Sí. pero o no sea, se cuando sabe. llegue el domingo, el presidente Ya va a su estar. última cuenta ya va a estar en tramitación. Y dijo la ministra Orellana, que no quiso confirmar la fecha, pero sí confirmó que va a entrar con algún tipo de urgencia. Que no va Una a entrar simple así- para que pueda sí, pero debatirse. para que se pueda discutir, probablemente. de modo de saltarse la objeción del presidente de la Cámara. Yo, mira, varias cosas, escuchando atentamente a la Tati, varias líneas, porque esto es un tema, ¿cierto?, que tiene varias líneas. La primera línea es sobre el aborto como política. Y ahí, bueno, para quienes reconocemos, ¿cierto?, la dignidad humana desde la gestación, el aborto no puede estar entre las libertades personales. Hay una vida humana en formación y que creemos merece protección. En esa misma línea del aborto como política, bueno, no es una sorpresa que el presidente Boric decía poner esto, ¿cierto?, ponerle urgencia, ponerlo en la agenda. Efectivamente está en el programa presidencial, ha sido muy transparente en esa materia, está en el programa presidencial. Fue una propuesta, está en la Constitución que propuso la Convención y que el gobierno abrazó a través del apruebo en septiembre del 2022. Lo reafirmó en la cuenta pública el año pasado. Y está, como acaba de decir la ministra, está efectivamente en la agenda de los colectivos feministas que representa la política de género oficialista. Entonces, ese es como un primer punto, ¿cierto? Vemos personas, un sector importante en el mundo, que tenemos una visión sobre el aborto distinta a la que tiene el gobierno del presidente Boric, a la que tienen otras personas como la Tati y tal vez una mayoría en el mundo. La segunda línea tiene que ver, yo creo, con lo que hemos leído como una intención eminentemente política que mueve al gobierno, ¿cierto?, en los timings que elige para establecer una agenda, para establecer el aborto en la agenda. Porque no es baladí que el anuncio se haya hecho el viernes en la tarde de la semana, ¿cierto?, que en una sola semana tenía las esquilas de Procultura, revive el caso Monsalve, ¿cierto?, por la decisión de la Corte Suprema, y además las licencias falsas. Entonces, tenemos derecho a pensar, y así lo han planteado incluso sectores del oficialismo, que ponerlo en la agenda más allá de cumplir, que además de cumplir con un compromiso, ¿cierto?, y de llegar a la última cuenta pública presidencial con este compromiso cumplido, que es iniciar el debate sobre el aborto libre, es también una manera, un intento probablemente de moldear un clima
que sea favorable para la primaria, que genere de movimiento, debate en la primaria de la izquierda, que está todavía bastante poco glamorosa, pero que va a empezar a tener, yo creo, Ha perdido su energía, tracción. pero va a tener energía en las siguientes semanas, Mira qué optimista Isabel. ya sea para marcar, ¿cierto?, un canal conflictivo en las candidaturas de derecha, o para poner una agenda, ¿cierto?, que es particularmente sensible, yo creo, para un sector del oficialismo en particular. Ahora, pero efectivamente le y puede hay una tercera le vía, puede poner un problema a la derecha. y aquí, probablemente, Sí, po. probablemente, Más que probablemente. si la derecha pisa el palito. Y hay un Sí. tercer punto que no quiero dejar de mencionarlo, y que tiene que ver, y a mí yo tengo que reconocer que en la entrevista a la ministra Orellana me pareció verla con un tono muy diferente, y lo aplaudo, que tiene que ver con el respeto a la libertad de conciencia, de pensamiento y de expresión a partir de esa conciencia, ¿cierto? Ella dice en algún momento, este es un tema que hay distintas posiciones, no me acuerdo si alcanza a decir que son legítimas las posiciones, ¿cierto? Pero Pero eso dio a este entender, es un digamos, debate en Chile y en el mundo infinito, porque la posición frente a ese debate no tiene que ver necesariamente con las encuestas, con los trending topics en Twitter, sino con visiones morales, éticas, jurídicas y también políticas. Entonces a mí me preocupa, ¿cierto?, un sector de la izquierda que lo que hace es que se arroga el derecho a decidir sobre la legitimidad de las posiciones. Y ha dicho, por ejemplo, reiteradamente en los últimos años que oponerse al aborto es oponerse a un mínimo civilizatorio. Entonces creo que ojalá en este debate que se va a abrir en los próximos, o que ya se abrió, o que nunca se ha cerrado particularmente, tengamos, ¿cierto?, conciencia que en una república, que en una democracia, la libertad de conciencia y de expresión, y de acuerdo a esa libertad de conciencia y de expresión, la facultad que tiene cada parlamentario de poner su voto en el Congreso es legítimo y es importante. No me parece que haya que combinar este tema con el tema de la natalidad, bajo ningún punto de vista, y la objeción de conciencia, efectivamente, es un principio, es un derecho, existe en todo el mundo. Estaba leyendo ayer, por ejemplo, que en Italia el 70% de los obstetras se declara objetor de conciencia, en Chile es alrededor del 50%, y a mí me parece, aun cuando me opongo al aborto, que es legítimo que el Estado, para cumplir con una ley, establezcan su reglamento, que entiendo que el reglamento cambió, porque se había propuesto una cosa, se propuso otra, y me parece que lo que va a establecer es el derecho que tienen los servicios públicos a establecer turnos que garanticen la presencia de un no objetor en cada uno de esos turnos. Tati. No, yo solamente aclarar, bueno, estoy de acuerdo contigo, creo que el cambio de tono, esto de insistir, la ministra insistió un par de veces en la entrevista que le hizo Iván, de que este era un proyecto que va a entrar con una urgencia suficiente para ser discutida en profundidad. Espero que la discusión se dé en base en base a las propias creencias de los parlamentarios, pero también con mucha visita de gente que entiende el tema, de doctores, de personas que realmente pudieran allanar un proyecto de ley, si es que así lo decide el Congreso, que sea responsable y que sea a la altura o por lo menos que logre aglutinar un poquitito de seguridad a quienes creen que a tal semana o a tal otra es menos o más beneficioso. Yo solamente quiero hacer un punto. Yo también estoy investigando con el tema de la natalidad y efectivamente, porque no quiero ser naif en el tema. Hay en algunos países que efectivamente el aborto es legal y ha disminuido la natalidad, pero ha disminuido en los niños, en las niñas, en las mujeres más humildes. Efectivamente, han habido menos nacimientos, pero en los rangos de niñas, ¿de mujeres más jóvenes de o mujeres, de adolescentes? de adolescentes y de gente más y de personas que por lo general Que son no más tienen, humildes, y que no tienen una política de anticoncepción de anticoncepción regulada, regulada y metódica. todo. Acá también ha pasado. Sí, claro. No, O sea, nosotros los tenemos... ministros Orellana decía que ahora son del orden de 6.000 embarazos Sí, adolescentes pero te al digo, año, de una cifra de pero alrededor te de voy a decir 40.000. algo. El 2017 Chile ya pasó a ser el país con menor tasa de embarazo adolescente de América Latina. El 2017. Todavía no estaba implementada la ley
De aborto en tres de aborto, causales. el 2017. Pero sí había píldora al día después. Y sí había ha habido planes de una anticoncepción, política digamos. anticonceptiva O sea que que- yo creo que ha sido muy consistente y ordenada Ha ayudado en el tema, digamos. Por supuesto. desde la salud primaria, ¿cierto? Ese es un tema que yo pude conocer cuando fui concejal. Me gustaba mucho recorrer los consultorios y preguntarle a los equipos, a las matronas, a las personas, a los equipos que trabajaban en esos temas, y me explicaban cómo, ¿cierto?, se conversaba con cada niña, ojalá que viniera con su mamá o con una adulta responsable, y ese es un tema que se ha ido internalizando mucho en todos los sectores sociales. Ojalá que sea visto como un tema de salud pública y que logremos una discusión apropiada. Yo, la verdad, lo dudo que pueda ser poco ideologizado en estos 6 meses, pero bueno, seguramente va a ser No. una discusión que va a traspasar Esto va a ser este periodo, digamos. este pero, periodo. pero va a ser tenso. Y va a ser muy Va a ser tenso. tenso, va a ser Sí, tenso porque absolutamente. capaz que, como dice Isabel Pla, la derecha, al revés de lo que dice ella, sí pisa el palito y ahí vamos a ver cómo... Bueno, hay claro, es probable. Últimamente Vamos a ver. pisan el palito. Y usted... ya, Tati Clima, Isabel Pla, la joyita de Isabel Pla para el Sí, siguiente bloque. ya. Quique Mujica también en el siguiente bloque. Hacemos mesa central. Conversamos de actualidad y de política esta mañana con Isabel Pla, con Tati Clima. Enrique Quique Mujica, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días a ¿Cómo todos. está la cosa? ¿Llueve, no? No llueve, ¿no? Oye, estoy feliz, venía caminando por la calle, contemplativo, y qué suerte, Meditabundo. claro, quizás. y ustedes no valoran eso, qué suerte trabajar al lado de un cerro. Se ve tan bonito. Ah, porque sí, pues contémosle a la gente, nuestros Claro. estudios están al lado del Cerro Al San lado, Cristóbal. literalmente al lado Sí, del cerro, bueno, o sea, y además bordeando después el de la cerro. lluvia, Claro. beautiful. Entonces venía Olorcito a bosque mojado. Sí, venía caminando, contemplando. Mira qué lindo. Pero caminaste como media cuadra, pues, Quique, si Sí, está ahí en la es radio al verdad. lado. Es verdad. Pero Menos caminó- de media pero cuadra. caminaste ya. Digamos, Pero caminó lento. de una pandereta a Ahí, otra. claro. Para- la Tatiana cree que soy Kung Fu. No, tenía que caminar poquito, po. hay que decir que Quique Mujica trabaja en Radio 13C, 102.1. Que está al lado, en el edificio al lado. En el edificio de al lado, donde están las otras radios de RDF Media, que es la compañía propietaria Nos de esta- debieras de este invitar, 13 Radio. Quique. Cuando Nunca quieran, nos van a invita. visitarnos. Sí. Sí. No. No, Iván no. miró con cara de Cuando no. cuando quieran es como no vengáis. Eso es. ¿Sí? Sí. No, además no mezclan las Hoy cosas. no, cuando queráis venís. No seamos promiscuos. Ya, Isabel Pla quedó con su joyita pendiente. Sí, mira, yo tengo una joyita aprovechando esta ola, ¿cierto?, de indignación ciudadana por las licencias, una ola de la que yo formo parte. Mi joyita es una carta publicada en el Mercurio del abogado Sarko Luksic, abogado, ex subsecretario de Trabajo, ex diputado, académico, que plantea a propósito de lo de las licencias 3 claves que yo creo que conversan mucho con el sentido común que está cambiando, que nosotros nos damos cuenta que está cambiando en los últimos días. Ayer lo hablaban en Página Página 13 13 con la Josefina y con Ascanio. ¿Qué dice esta carta de Sarko Luksic? Dice primero que entre las malas prácticas en el estado que indignan hoy a los chilenos están los frecuentes llamados a paro que organizan las asociaciones de funcionarios públicos. Segundo, recuerda Sarko Luksic algo central, que la huelga en los servicios públicos y en las municipalidades está expresamente prohibida en la Constitución, efectivamente en el artículo 19, creo que número 16, inciso no sé cuánto, 19, 16 de la Constitución. Y tercero, dice que no hay sanciones, no ha habido históricamente sanciones para esas paralizaciones, que además de contravenir la Constitución, ¿cierto?, alteran la vida de millones de chilenos. Entonces, a propósito de esta carta, yo planteo 2 puntos que creo que debieran ser muy interesantes para la política y para los candidatos presidenciales. Una apostilla a tu Por supuesto. supuesto. Las corporaciones de asistencia judicial hay que entenderlas también en También, este ámbito. sí, Es que hoy público. cumplen 60 días de paro. Bueno, Y imagínate. le van a dar un ultimátum al gobierno. Tampoco además, podrían, ¿o no? para- No, pues, no se pueden. supone que no pueden. están fuera. Están fuera de la ley. Sí, 60 están días, en 60 paro días los paro. colegios de Ñuñoa, los colegios. Hay gente que debía ser atendida por esta que ha perdido causas Pero imagínate. porque no han tenido la asistencia No. legal oportuna. Así está. Entonces, dos cosas respecto de lo que plantea Sarko Luksic muy al pasar. Dice, aquí hay una situación que contraviene la Constitución, que se ha tolerado durante años y que altera, ¿cierto?, la entrega del servicio público. Entonces yo creo recordar, una de las razones por las cuales se ha hecho difícil frenar malas prácticas y los fraudes, como el tema de las licencias falsas, es el permanente chantaje del llamado a paro cuando se intenta, ¿cierto?, tomar decisiones, controlarlo, ejecutar sumarios, etcétera. Y
tengo que recordar que para un gobierno un paro es muy dañino. Nunca se sabe cuánto va a durar, nunca se sabe cuánto va a costar. Y además lo expone siempre a un gobierno de cualquier color a mostrar una debilidad política, porque va a tener que ceder frente a lo que significa no entregar un servicio a la ciudadanía. Y es también este chantaje del paro una de las razones probablemente por las cuales nunca nos hemos tomado en serio la modernización del Estado. Nunca se ha podido cerrar programas mal evaluados, nunca se ha podido, ¿cierto? En muchos sectores no se aplican los sumarios, como hemos visto en los últimos días, y ha sido muy difícil poner mayor exigencia. Entre programas mal Yo he evaluados, sido funcionaria pública, a mucha honra, lo siento, un honor. He conocido cientos cara a cara, conversando y con nombre y apellido a cientos de funcionarios públicos, y yo quiero rendirle un homenaje porque me consta que hay una mayoría de funcionarios públicos silenciosa que hacen su trabajo con sentido del deber, con vocación, que les gusta lo que hacen, que aportan, ¿cierto?, a las autoridades para tener una mejor política pública para ellos. Es muy injusto, ¿cierto?, verse sumergidos en una percepción ciudadana de indignación, porque lo que se conoce de ese trabajo es esto: malas prácticas, aprovechamiento, fraude y directamente, en algunos casos, delitos. Así que ojalá aprovechemos esta ola maravillosa de aceptación social de que ya está bueno, y tengamos un horizonte no muy lejano. No hay para qué hacer una reforma, que haya que hacer una segunda constitución. Todos sabemos dónde hay que ir apretando tuercas y cambiando cosas, y basta con que tomáramos una decisión entre todos los sectores políticos para hacer los 2 o 3 primeros cambios. Yo lo veo tan difícil. Además de cumplir con la ley. Oye, además de cumplir con la ley. Porque ¿cuáles son los incentivos, por ejemplo, si hay un gobierno de derecha para que la centroizquierda, ese es un temita. o cuando estuvo un gobierno de derecha, ¿por qué no se hizo la modernización del Estado? No se hizo porque no pudieron. Literalmente no Es que pudieron. tiene que haber apoyo político. Esto me si lo no lo hay. reporteado, no es que no pudieron porque no pudieron. puede haber apoyo unilateral. ¿Cuántas veces nos han contado que van a cerrar un programa y parlamentarios, incluso de la oposición, al Claro. gobierno que quiere cerrar, dice, oye, no, pero no me cerré esto porque tengo Te quito el voto. 10 personas, no, sin- Y te quito el tengo voto. 10 personas que pierden la pega y te quito el voto. Y te quito el voto. Exactamente. De lo que sea. Te Entonces, quito el voto. Hay un problema sistémico. Tati Clima. Bueno, yo creo que hemos llegado a un punto en el que, como bien decía la Isabel, no creo que haya espacio para seguir postergando esta discusión. Hay varios gobiernos que han hablado de la importancia de la reforma del Estado, pero básicamente por falta de valentía, por falta de esto que decía Iván, de no tener problemas con grupos objetivos que les otorgan votos o que no les o que les hacen ruido, definitiva terminan restándose. Básicamente la reforma del Estado es un imperativo hoy día, con las licencias, lo que hemos sabido de las licencias médicas, las paralizaciones, y al final el costo lo pagan los ciudadanos. Los estudiantes pierden clase, los pacientes que esperan meses por una consulta no la tienen. Y claro, cuando no hay consecuencias se instala esta sensación, ¿no es cierto?, que los funcionarios públicos están por sobre la ley. Y básicamente los ministerios y las autoridades de cualquier tipo, de cualquier color político, son ciertamente un poco prisioneros de este tipo de presión que hacen los funcionarios públicos, o algunos funcionarios públicos, tan como lo decía la Isabel. Ahora, ojalá lográramos tener lo que anteriormente se lograba, que eran acuerdos transversales para hacer ciertos cambios. Finalmente es necesario evaluar el desempeño real de ciertos programas y de cómo está funcionando el sector público hoy día. Sin duda hay que fortalecer la alta dirección pública. Sin duda hay que digitalizar procesos. Sin duda hay que sancionar cuando corresponde. Y sobre todo tener una cultura organizacional que se centre en servir y no en sobrevivir dentro del sistema. Yo les contaba en comerciales, sin decir la repartición, pero hay muchas reparticiones públicas donde los funcionarios públicos tienen un cargo, les pagan por un rol específico, pero son presidentes o miembros de los gremios de esas instituciones públicas, y básicamente van a la oficina a hacer actividad gremial y dejan de hacer para lo que están contratados. Pero ahora, Entonces, ¿sabes que me comentaba una persona que conozco que trabajaba en un hospital, tampoco voy a decir el nombre, donde la presidenta de
de la Federación de Trabajadores de la Salud, no sé si la regional, no sé. Claro, no solo no trabajaba, tenía una oficina al lado. como Tienen la- oficinas adentro. Y cobraba horas extraordinarias. Sí, por supuesto. Entonces esta persona, que era su subordinada, pero no tenía subordinada, fue a hablar con el director del hospital Ay, uy, dramático. para ese decirle, oiga, ¿sabe que esta señora cobra horas extraordinarias? No trabaja. Está bien que no trabaje ya. Sindicato, ok, pero que cobre horas extraordinarias, Claro, un poco 80 mucho. horas extraordinarias. Y la persona, el director del hospital, que era una persona de sensibilidad de derecha, le dice, ¿sabe qué? No se meta ahí. Déjela nomás. Fírmele el papelito y no se metan problemas. El problema es cómo logras consensuar nacionalmente la necesidad de hacer una reforma del Estado que tiene consecuencias, que claramente va a haber, no es llegar y desvincular a todo el mundo, pero claramente tiene que tener una mirada real de un Estado que sea funcional, un Estado que sea más rápido, un Estado que no te paralice, sino que te agilice las cosas. Y Ya, pero aquí básicamente... yo creo que la centroizquierda y la izquierda tienen el sartén por el mango, porque no te damos ciegos. El presidente de la ANEF es militante socialista, la CUT está manejada por los comunistas. Si la izquierda quiere, se puede. Yo- No, creo. pero por favor, en el gobierno del presidente Piñera también se pudo haber hecho una reforma del Estado Pero y no que se la- hizo. siempre se van a enfrentar a la ANEF, a la CUT, Por al supuesto, colegio de pero- profesores, que el Por que eso- viaja más solo. Por el eso es algo colegio que tiene de- que ser transversal. Por eso se requiere, exacto, Claro, por eso la data, un pero acuerdo digo, transversal. la porque derecha te la tenés que firma al bancar, tiro. porque te tenéis que... Es que, no sé, po. No, porque tienen No, la sí. derecha, si te aseguran que la ANEF no se va a montar en el macho, No. te aseguran que la CUT no va a ir a paro. La derecha estructural, pero ojo con los parlamentarios, si los parlamentarios Sí, tienen que los su- parlamentarios Tienes, es un mundo tienen de también un interés. mundo clientelar ahí adentro, totalmente. ¿no? Y todos los Entonces, Tal partidos. vez, Y de tal todos vez los partidos, de este es todo. un año importante para si yo no... A ver, yo- Ahora, el mejor escenario que nunca. No, como yo- Hoy que día es queremos- el mejor varias cosas. escenario. Lo voy a plantear, yo voy a plantear un primer eje que es la justicia o injusticia de los funcionarios, de las condiciones de los funcionarios públicos respecto de de todos los trabajadores de Chile que están sometidos a un código del trabajo, a normas, a control, además en cultura, ¿cierto? En donde la competencia es normal, es bien vista, se hace carrera de acuerdo a tus méritos, a tu esfuerzo, a tu talento. Respecto a los funcionarios públicos a los que no se puede despedir, o sea, hay mucho, o sea, es como un seguro de vida tener un cargo, ni siquiera un cargo, ser funcionario es un seguro de vida. Para despedir a un funcionario público hay que someterle un sumario. Entre medio viene todo esto que hemos conversado, ¿cierto? La presión o del parlamentario o la presión de la ANEF o el chantaje, y de repente un ministerio se encuentra que en un lapso de 10 días se le han levantado 15 denuncias de acoso laboral en las regiones. ¿Qué es lo que te está diciendo pero es ahí que la, ahora- la Asociación La de amenaza, Funcionarios? la ¿Qué te está vendetta. diciendo? Ojito, Claro, ¿te metís ojito, que si conmigo? seguimos con esto, de 10 vamos a pasar a 20 y en todos los servicios ustedes van a tener ciertas directoras acusadas de acoso laboral. Entonces, planteémoslo también desde la perspectiva, este debería ser un tema de la izquierda, que ha abogado siempre por la justicia para los trabajadores, ¿cierto? Por las condiciones para los trabajadores en igualdad de condiciones. pero yo creo que, Tati, yo ¿qué más? insisto que tiene que ser un tema transversal, pero básicamente quiero hacer dos puntos con lo que acabas de decir. El tema de las denuncias de acoso laboral hoy día están a la orden del día y la verdad es que corremos el riesgo de que esta cuestión ya se desbande, porque una mala mirada es un maltrato laboral en este minuto. Y Sí. una O postilla... pedir, oye, llevamos 3 días que está llegando media hora más tarde. Sí. Maltrato. Y me dicen en el WhatsApp colaborativo algo que se nos ha olvidado decir y que es verdad. Falta decir el tema de las calificaciones. Todos los funcionarios tienen 7, porque si tú le pones menos en la junta calificadora de las asociaciones, se oponen. No sé, que O sea, Muy es cierto. estamos como... cooptados. Es realmente, estamos cooptados, eso es. Cooptados por un grupo de interés como nunca. Son los fácticos de la política. Hoy por hoy, la ANEF, la CUT, Colegio de Profesores. Y esto mejoraría, teóricamente hablando, esto mejoraría si termináramos el estatuto administrativo, que tiene inamovilidad, pero al mismo tiempo no tiene indemnización por años de servicio, Claro. ningún de ese tipo de cosas. ¿Cambiaría esto si termináramos el estatuto administrativo y pasamos toda la gente al Código del Trabajo y tuvieran el mismo trato que los empleados privados? Ayudaría, creo yo. ¿Sí? ¿Cierto? Ayudaría mucho porque sometería, ¿cierto?, a todas las personas que van a la función pública, que reitero, es una función noble, muy bonita, y sometida a la misma vocación de la gente que trabaja en el mundo privado, pondría un elemento muy importante que es, ¿cierto?, el de la evaluación real.
no de la evaluación de los PMG y de todas esas evaluaciones que hay, que todos sabemos que terminan siempre en un 7 de corrido, ¿cierto? O sea, primero- Libro completo con un 7 y 100% de cumplimiento. Primero- Noruega. Sino que, Mm, claro, fabuloso. sino que en el fondo también, ¿sabes lo que pasa? También generaría mucho, ¿sabes lo que pasa? Hay muchas personas talentosas, eficientes, que no quieren ir a trabajar al Estado porque sienten que ese esfuerzo, que ese mérito no tiene una valoración especial. Entonces también sería una manera de atraer Talento. capital humano muy interesante para la eficiencia en el Estado. Habría que analizar bien el tema de la remuneración. A mí no me queda claro que sean menores las remuneraciones en el sector público. Tati, ¿qué? No, yo creo dos cosas. Primero, creo que han habido un par de candidatos que no han dicho cómo, pero creo que es una buena idea esto de auditar el Estado y ver cómo están funcionando. La Jimé Jara me manda ahora aquí una postilla y es bueno también destacarlo. El gobierno del presidente Boric hace un par de meses, El año pasado. el año pasado canceló 26 programas públicos mal evaluados. Yo no, con esto no quiero decir que con esto cumplió con todo lo que tenía que hacer, pero creo que por ahí van las cosas. O sea, yo no sé O sea, cuántos... es una buena, es una buena un buen noticia. dato. Yo no sé cuántos programas, incluso hoy día existen que no están funcionando porque ya no están, o sea, no son temporales. Claro. Tenemos programas que están quizás hace 10 años que no Que lo tienen único que tienen son funcionarios. y que no tienen, claro, una que funcionalidad no tienen concreta. pega. Entonces yo creo que bueno, que con un trabajo serio, auditando, viendo, y yo sé que siempre duele esto de que es posible de que deba haber menos funcionarios o que haya que eficientar más, pero la verdad es que yo con esto quiero ser responsable, sé que se van a enojar algunos conmigo, pero yo he trabajado en este tipo de ministerios que son unos elefantes blancos, donde hay una cantidad de funcionarios que de verdad Enorme. se van a las 4 de la tarde y no te firman un papel y te paralizan el pago de una subvención escolar. O sea, no es No hay aceptable. derecho, no hay derecho. No es aceptable. Si lo malo que acá no se puede hacer plebiscito. Si un plebiscito quiere reformar el Estado con todo lo que implica, yo creo que ahora hoy Pero día se puede plantear ganaría una reforma. 60-40. Mira, se puede plantear una reforma capaz que no más, excesivamente capaz que más. codiciosa, una reforma racional con 2 o 3 cambios importantes y te consejo que le pongamos gradualidad incluso a esos Por cambios. ejemplo. De manera que las personas afectadas vayan, ¿cierto?, ordenándose. Pero lo más importante es lo que dijo Iván al principio. En esto tenemos que estar de acuerdo, por lo Todos. menos, no sé, todo no va a ser posible, pero por lo menos un registro Los más serios, por lo razonable menos, pues, Isabel. oye, sí. ¿sabes Eduardo qué? Artés, que es el único de verdad, por supuesto, que no estar de acuerdo. Así que, No, pero los ¿Mm? comunistas nica. No van a estar en ¿El Partido Comunista? No, pues si tienen la CUT es de ellos. Sí, pues, el colegio de pierden el profesores voto. también. Entonces al final Pero creo que también ahí es Pero el colegio del interesante. profesor, de profesores también No, hay que esos son rebeldes. pero hay que desmitificar un poco. Los profesores que están afiliados Mm. al colegio de profesores son los mínimos. Sí. Eh, Los que participan en las el elecciones problema son menos. son menos. El problema es que tienen muy buena prensa y hacen harto bulla. Sí, yo básicamente. quiero avisar que hoy día están desde hace varios días en paro los colegios en Ñuñoa, por ejemplo. Y no sé cuánto tiempo más van a estar en paro. Y deben haber paro en otros. ¿Los colegios públicos En de otros Ñuñoa? son los colegios públicos. colegios de municipales, Ñuñoa. digamos. Sí, los municipales. Ya, recomendaciones para el programa de hoy. Isabel Pla. Ya, mira, yo tengo una recomendación. A propósito del el día de los patrimonios, fui el sábado a ver por dentro, porque no la conocía, la casona Santa Rosa de Apoquindo. Quería conocer la casa de veraneo del primer presidente de la República, o que califica como presidente de la República, don Manuel Blanco Encalada, El primero que tuvo ese cargo. el primero que tuvo el cargo. Oye, y me encontré con una maravilla que quiero recomendar que se visite, que es una colección de pintura chilena realmente extraordinaria en la casa en la que fue esta vivienda de veraneo de don Manuel Blanco. Oye, una cantidad de pintura chilena, desde, les digo, Pedro Lira, Valenzuela, ¿Ya? Valenzuela Puelma. ¿Ya? Puelma, ¿Puelma? hasta Mata, pasando por Carmen Aldunate, Bororo, de quién es? Cienfuego, Toral. ¿Ah? ¿y la casa de quién es? La casa es de la Municipalidad de Las Condes. Ah, y ellos son los dueños de los cuadros. Y los cuadros fueron principalmente una donación, y está puesta en cada de don Ricardo McKellar, que era un coleccionista muy conocido. Mira qué Chile bueno. murió hace algunos años, murió el 2019, lo estoy viendo ahí. Y no toda viene de la colección de McKellar, pero parte importante. Pero
Realmente ¿Dónde queda? está súper bien puesta, además, luminoso, bonito, muy fácil. Avenida Colón, Compadre Hurtado, hay estacionamiento fácil, se puede Sí, es llegar. fácil llegar. Se Hay puede llegar estacionamiento y se cerca. puede llegar en transporte público. Sí. Está a 6-7 cuadras del Metro Los Dominicos. Hay varias líneas de Transantiago que pasan por ahí. O sea, La es un casona de paseo Santa muy Rosa de bonito. Apoquindo. Está abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Yo sí lo recomiendo al tiro, los que tienen niños también. porque hay un Yo parque vivo cerca y lindo. voy harto con mi Oye, hija para allá. es un lindo paseo para ir a mostrarle también a la familia, a los más chicos, el registro, cierto, plástico, el registro de pintura chilena. Maravilloso, yo quedé muy sorprendida y me encantó. Buena recomendación. La casona Santa Rosa de Apoquindo. De Apoquindo. Así se llama. El Padre Hurtado con Colón. Tati Clima, recomendación. Oye, yo cortito quiero destacar una experiencia y hacer una recomendación. Yo, sin ser fans número uno de Miriam Hernández, asistí al concierto que dio la semana pasada. Y El la viernes. verdad, quiero decir que fue un concierto espectacular. Qué bueno. La verdad, de alta gama. Estuvieron presentes artistas como Gilberto Santa Rosa, Álvaro Enrique, la Francisca Valenzuela, la Denise Rosenthal, la Javiera Mena, Flor de Rap, Nicole, la María José Quintanilla, entre otros. Mezcla. 3 horas de música con una calidad vocal, la productora con un nivel visual y de audio maravilloso, así que yo no sé si alguna vez lo van a repetir en alguna parte, pero la verdad es que fue una excelente experiencia. Yo no había asistido a algo nacional tan bueno como lo que vi el viernes de Miriam Hernández. Me dijeron que había camiones de móviles de televisión. No sé si era para las pantallas o era para grabarlo, pero... Yo escuché los fuegos espectacular. artificiales. Realmente No, espectacular. será una corrida de los nazis. No, si tuvo fuego, no. No, oye, hasta Pero los mira, Power- yo vi a hasta la los Miriam Power Hernández. Hasta los Power Peralta Oye, subieron. qué guapa está ella. Yo, Está estupenda, Yo vi a estupenda. la Miriam Bueno, siempre ha Hernández sido en guapa, la pero arena sí. Monticello hace como 7 o 8 años. Nos convidó a un grupo de personas, hasta nos quedamos alojados en el hotel. Nunca había ido a un concierto de ella en vivo, a mí me encanta. Y es hipnotizante. Para el que Realmente nos bueno. gusta, es que un show muy de primer nivel. Oye, y ¿Te mi pareces tanto a él? sí, y mi recomendación. Ay, cállate mi la recomendación. boca, Iván Pero si no te está Valenzuela. sonando. El Ponte hombre los que yo audífonos. Ay, a ver. Sí, pues. Me voy a poner a cantar, no, pues ya, no, corten no la, es necesario, corten no la es necesario. música. Ya no Ahora cae justo el- viene el coro. Ya no Sí. cae el director de la radio. Oye, los arreglos de Roberto Trujillo. ¿eh? A ver, te pido. ¿Ah? Ya, eso se Oye, no, y mi recomendación cortita. Ah, esto no era la recomendación. No, esto era mi administrativo, la experiencia, te dije, una experiencia y una recomendación. Mi recomendación Ok. cortita. Esta semana se celebra en Santiago la edición 16 de La Furia del Libro. Es la feria literaria que reúne a editoriales independientes y, y universitarias de Chile y de otros países. Es del jueves 29 de mayo al 1 de junio, desde las 10:30 a las 20 horas en la estación Mapocho. Y va a contar con más de 300 editoriales, incluyendo 58 internacionales de países como Argentina, España, México, Uruguay y Bien, Perú. Muy bien. Excelentes recomendaciones de Tati Clima, de Isabel Pla, con Quique Mujica. Siempre la conversación de política y actualidad aquí en Mesa Central. Que tengan un estupendo martes.